Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Apuntes de Negocios de PwC México, el análisis detrás de la coyuntura. Y ahora estaremos hablando de un tema que ha estado muy fresco en la agenda nacional, por supuesto el de la banca. Justo vamos a hablar de normatividad bancaria y todo lo que concierne a ella a propósito del libro que presentó PwC México en el contexto de la convención bancaria. Me acompaña un panel de lujo para hablar de este tema. Se encuentra José Antonio Quesada, socio líder de clientes y mercados en PwC México. José Antonio, muchas gracias. Rodrigo, un gusto siempre estar contigo. También me acompaña Gonzalo Núñez. Él es socio de administración de riesgos en PwC México. Muchas gracias, Rodrigo. Buenas noches. Y también está aquí con nosotros David Margolín. Él es director general de administración de riesgos en Grupo Financiero Banorte. Muchas gracias. Buenas noches. Pues José Antonio, comienzo contigo. El pretexto es el libro que se publica cada año, siempre muy útil para todos los que participan del sector bancario y para los que no participamos tanto, pero siempre interesados. ¿Qué es lo que destacarías en esta edición, sobre todo por la evolución que hemos visto de la banca en México, con el objetivo planteado en 2013 al inicio de la administración de la reforma financiera y un entorno global en donde ya hay más solidez, pero se va avanzando en términos de los requerimientos de capital, de esto que se conoce como Basilea, etcétera? ¿Cómo no, Rodrigo? Fíjate que este libro pues ya es su quinta, no puedo llamar edición, sino su quinta réplica, en el sentido de que cuando nosotros empezamos a hacer esto, vimos que la normatividad en el tema fiscal era muy evolutiva y en la parte financiera también. Entonces era necesario dotarle al Ejecutivo Bancario de alguna herramienta, de algún acervo que pudiera describir cuáles eran los cambios importantes de un año a otro en tema de normatividad. Entonces, lo que te quiero decir es que esto nació como un ejercicio más factual, un ejercicio narrativo. No se trata realmente de una propuesta, que mucha gente me ha comentado, me ha criticado, que eso requeriría de mayor valor y de mayor trabajo intelectual, y tienen toda la razón. Lo que PwC ha querido hacer con este libro de normatividad bancaria es ponerte al día en todo lo que son los cambios de cumplimiento y de regulatorios y poderte ayudar a saber los detalles de cumplimiento que tienes que tener en cada una de tus instituciones financieras. Creo que eso se ha logrado con el libro, y en relación específicamente a la pregunta que me haces, ¿qué hay de relevante en esto? Bueno, lo más relevante pues es la adopción de Basilea III. Creo que eso marca un parteaguas y es una de las regulaciones que te puedo decir preponderantes, que diferencian las ediciones anteriores, los números anteriores, de este número. Creo que en la parte de Basilea III es un parteaguas, y como tú sabes, recientemente pues a México lo han distinguido como el país fully compliant, por así decirlo, el que ha hecho mejor la tarea en este apartado de Basilea III. Y ¿sabes qué agregaría yo personalmente? Sobre todo en la reforma financiera, utilicé mucho el libro porque justo se convierte en una guía para ver qué cambió y sobre todo entender de manera muy clara de qué van todos estos cambios, que no es tan extensa y fue tan grande que finalmente necesita uno poder aterrizar y ver cada uno de los aspectos en específico, y de ahí también que tiene mucho valor agregado para ir viendo cómo se va transformando este asunto. Sin duda, yo te puedo decir que en la parte tecnológica, que aquí Gonzalo pues es muy avanzado en esto, pues hemos tenido una evolución increíble. Todos los temas que son de cumplimiento en materia de crédito, de cumplimiento en otras áreas, pues están ahí incluidas, aunque quizá pues no tienen la relevancia que esta primera que estábamos comentando. Claro. Y justamente, Gonzalo, ¿cómo has observado esta evolución y sobre todo cómo llegamos a este 2015? Porque si bien en Basilea III pues México fue reconocido, pero hay una serie de adaptaciones de sistemas que son verdaderos retos formidables, lo hemos platicado en programas anteriores, para los bancos. Sí, representa sin duda alguna, Rodrigo, justo el impacto, la preparación y en algunos casos la evolución. Es decir, yo creo que uno de los temas importantes cuando vemos Basilea es cómo hay que hacer toda la adecuación de estos sistemas, de estos procesos de la capacitación personal. Es decir, viéndolo en forma integral. Sin duda alguna, el componente de sistema, mucha información, cómo organizar, cómo gobernar esa información para temas de riesgo, para temas de dónde está la información, que la está generando, de manera de buscar consistencia en todos los aspectos. Entonces yo te diría que eso, sin duda alguna, es uno de los factores importantes. El impacto que tiene toda esta regulación, todo este tema de Basilea, en los distintos sistemas para asegurar una información consistente, clara.
Yo creo que también iría más allá. Hay muchas instituciones que no solo es ver la regulación, sino que una vez que haces estos cambios, mejorar los procesos de gestión en temas como liquidez, por ejemplo. Es decir, no solo someter los estrés test, sino que realmente le genere valor a la organización. Entonces, yo creo que cuando haces estos cambios en sistema, no buscas nada más cumplir lo regulatorio, sino ir más allá de la regulación, es qué otras cosas le podemos hacer a los sistemas para que cumpla lo regulatorio, pero que además le agregue valor a todos los ejecutivos. Por supuesto. David, pues ustedes en Banorte han tenido un crecimiento muy fuerte en años recientes y esto implica un doble reto, irse adaptando a las nuevas regulaciones, a la nueva realidad y por supuesto al mismo tiempo estar con este crecimiento que significa un reto significativo. Sí, mira, en términos de lo que en Banorte se ha venido realizando, obviamente toda la regulación relacionada con Basilea III en la parte de riesgos juega un papel muy importante. Hay que recordar que cuando salió la regulación, sobre todo en términos de capital, México fue el primer país que la adoptó completamente y ahora con las regulaciones que se publicaron a finales del año pasado, que mencionaba José Antonio, pues ya realmente cumplimos con toda la regulación, con todos los cambios que hay en términos de Basilea III. ¿Cuáles son los grandes retos que tenemos como banca? Uno, cumplir con la regulación es un gran reto porque implica una gran inversión desde el punto de vista de sistemas, desde el punto de vista de organización. Uno de los temas principales que complementan Basilea III es la organización de la información, los datos de riesgo, que es algo en lo que creo que la banca en México va a tener que invertir mucho en los próximos años y donde se vuelve muy importante ver los riesgos de manera consolidada y no como hasta ahora se han visto, que en donde los riesgos generalmente han estado concentrados en diferentes hilos por tipo de riesgo y ahora la regulación exige que se vea todo de una manera consolidada. Yo creo que eso le da una ventaja a las instituciones porque también van a tener que empezar a ver su riesgo de esa manera consolidada y no simplemente por cada uno de los factores de riesgo. Creo que es un reto muy interesante del cual en Banorte vamos a tratar de utilizar el cumplir con la regulación para poder darle un valor agregado al momento de trasladar todo esto para hacer negocios. Ahora, esta forma de verlo en silos, que es la que predomina hasta ahora, ¿qué tanto es, digamos, desde el punto de vista regulatorio? Pero me da la impresión que los banqueros mexicanos, por la historia reciente que ha tenido nuestro país, pensando, yéndonos no tan atrás en el 95, pues hay una buena administración de riesgos y han tenido que sobrevivir, digamos, y entender un entorno muy cambiante. Y de hecho, quizás eso explica que México llega a la gran crisis de 2008 relativamente bien fortalecido desde el punto de vista de la banca. Mira, yo lo que te diría es que sí estaba muy acostumbrada la banca a verlo en diferentes, digamos, los siglos eran muy marcados, ¿no? Todo el riesgo de crédito, que es el riesgo principal que tiene la mayoría de la banca en México. Luego toda la parte de riesgo de mercado, por otra parte, riesgo operacional. Pero en algún momento, yo diría en un pasado no muy lejano, no había una manera de poder tener la información para ver todo de una manera conjunta, ¿no? Para saber que si, digamos, los riesgos que en un momento determinado pudieras tener en una parte de tu negocio o en una otra subsidiaria de tu negocio, los pudieras consolidar y ver como uno solo. Creo que ese es un reto importante en donde la regulación de Basilea III te exige verlo de una manera ya global y no verlo de una manera, digamos, individual o aislada. Por supuesto. Gonzalo, ¿y esto cómo se armoniza? En el caso de Grupo Financiero Banorte, pues es un banco de capital mexicano, pero hay muchos bancos grandes, significativos, que son las filiales a su vez de otras instituciones, ya sea en Estados Unidos, en España, etcétera. ¿Esto cómo se ha logrado armonizar y qué tan avanzados vamos en función de la filial versus la oficina central? Yo te diría que precisamente este nivel de consolidación, si lo queremos llamar, también es a nivel global, es decir, lo que se le espera y se le pide a las organizaciones locales es que trabajen en este ejercicio para ser consolidado. Hoy en día la banca, por ejemplo, Banco de España le exige, ahora con el caso de los bancos españoles, un agregado de su riesgo local para que después pueda ser consolidado a nivel de todo el grupo corporativamente. Entonces, sí hay una alineación total, porque justamente a raíz de todas las crisis, tanto en Europa como en Estados Unidos, ha sido cómo yo tengo una visión integral del riesgo, donde yo pueda ver país por país cada uno de los riesgos, incluso hasta nivel de operación. Por supuesto, hemos visto mucho la legislación estadounidense en ese sentido y esto cómo se tiene que armonizar. Y David, me gustaría preguntarte ¿cómo se da la discusión de Basilea III en términos de ser México el país más cumplido
pero pues seguimos teniendo este gran reto planteado en la reforma financiera en términos de aumentar la penetración del crédito como porcentaje del Producto Interno Bruto, en donde destacamos por el bajo nivel que todavía tenemos. En este sentido, ¿qué tanto ser tan cumplidos con Basilea III puede ser un factor que juegue en contra de los objetivos planteados? Mira, Basilea III, en términos de la regulación que se emitió por parte de las autoridades a finales del año pasado, va a tener un costo de capital en la banca. Según la Comisión Nacional Bancaria de Valores, podría ser un costo de entre 70 y 80 puntos base en lo general, y a cada institución en lo particular va a tener un efecto diferente. Eso pudiera llegar a reducir en algunos casos la capacidad de algunas instituciones de poder prestar sus recursos. Sin embargo, yo creo que uno de los temas principales de la reforma financiera, que todavía tenemos que verlo reflejado en reglas o leyes secundarias, es en términos de su aplicación. Porque ciertamente si en un momento determinado una institución bancaria da un crédito que está garantizado con un colateral, que hoy por hoy para reposeer el colateral en caso de que no haya cumplimiento puede llevarnos de 2 a 4 años, si eso se llega a lograr hacer de una manera mucho más rápida, pues eso claramente va a permitir a las instituciones financieras poder reflejarlo en un costo menor para la gente que requiere crédito. Yo creo que sí nos falta ver parte de la reforma financiera en leyes secundarias. Por supuesto. Y justamente, José Antonio, en el libro, lo platicamos ahorita en el corte, presentas un mapa de cómo están los países, porque es interesante ver a la banca mexicana en el contexto de la adopción de Basilea III, porque eso nos demuestra, por una parte, en dónde está México, pero por el otro, en dónde está el resto del mundo, de países, y eso es de llamar la atención, pues desarrollados, muy consolidados, que sin embargo les está costando trabajo. Efectivamente, Rodrigo, hay dos factores que quería comentar con ustedes que están incluidos dentro del libro. El primero es que, curiosamente, todo este efecto de mayor capitalización constituye una armonización en cada uno de los países para el cumplimiento de esta ley. Entonces, curiosamente, los bancos más globalizados son los que, con excepción de Chile, realmente han tenido una disminución en sus rendimientos, por así decirlo, en la mayoría de los bancos grandes globales. El segundo tema es precisamente cómo los bancos regionales han enfrentado, o los bancos locales, los bancos domésticos, han enfrentado con mejor éxito esto, y hay una comparativa que tenemos en el libro como anexo, donde efectivamente compara cómo los distintos países pues, han tenido distintos niveles de cumplimiento y sus bancos. Entonces creo que lo que estaba comentando David es muy interesante, porque creo que tenemos 10 de calificación en el tema de Basilea III, pero en el tema de inclusión, pues sí, se han logrado avances, pero quizá no son de la categoría o del nivel que estaría esperando el gobierno, ¿no? Claro, la ejecución de garantías, como mencionaba, pues es un tema realmente clave para modificar justamente y avanzar en el objetivo. Gonzalo, en términos de los sistemas como un factor y una herramienta que más allá de la regulación, como señalabas, puedan convertirse en un factor que sea el diferenciador, sobre todo porque tenemos un universo de banca en México muy variado, de bancos muy grandes, globales y otros pequeños, que justo en la discusión de Basilea III, pues algunos de ellos planteaban en años anteriores pues que hubiera cierta diferencia, pero al final se puede convertir en una herramienta competitiva para la banca. Realmente se convierte en la herramienta competitiva, es decir, de verlo, como comentaba David, en silos, a verlo en forma integral, de pasar de ver datos a ver información, significa hacer análisis totalmente distintos. Incluso cuando haces inversiones y puedes tener realmente modelos que te permitan detectar, justamente como dice David, cuáles son el tipo de créditos, operaciones en general que realmente tiene un resguardo mayor. O sea, el desarrollo de modelos internos, sin duda alguna, es la base con la cual vas a poder optimizar el uso de ese capital para justamente poder tener la inclusión. David, ¿dirías que vamos en el ritmo adecuado para cumplir los objetivos que se han planteado en términos del avance de las reformas? Ya hablabas de lo que tiene que ver con la ejecución de garantías, pero es una reforma extensa, grande, que ha ido avanzando. ¿Dirías que vamos a un buen ritmo? ¿Tendremos que acelerar más? Yo creo que desde la perspectiva de uno de los principales objetivos de la reforma, que es que la banca otorgue más crédito, creo que vamos un poquito atrás, ¿no? Yo creo que sí es una reforma muy amplia y bueno, pues se está haciendo todo lo necesario para verla reflejada en leyes secundarias y en diferentes regulaciones, ¿no? Yo creo que nosotros en el banco pues ciertamente apoyamos de manera decidida toda la reforma y la vemos como un vehículo en general que va a permitir ampliar la capacidad de crédito a diferentes sectores de la población y con mejores condiciones, que al final de cuentas yo creo que es algo que se está buscando con esa reforma.
sí nos gustaría ver que esto se va moviendo un poquito más rápido de lo que hemos visto hasta la fecha. Por supuesto. ¿Dirías que hay una ventaja en la gestión del banco, la agilidad que pueda tener al ser de capital mexicano, por la complejidad que le puede plantear a otros en términos pues del accionar y de incluso cosas que hemos visto? Mira, yo te diría que en términos generales, por ejemplo, en materia de regulación, yo te diría que por ejemplo, la banca, digamos que es filial de una banca extranjera, ha venido avanzando en algunos temas de regulación porque algunos de los requerimientos que se van a ver reflejados de Basilea III aquí en México ya venían en algunos de los otros países. Yo creo que una de las grandes ventajas que tenemos en Banorte es que todas las decisiones en materia de crédito, en materia de riesgo, en materia de a dónde queremos estar, las tomamos todas aquí en México. No necesitamos ir a consultar a nuestras casas matriz, dado que nuestra casa matriz está aquí. Entonces, tenemos ventajas y desventajas con respecto a nuestros competidores, pero yo pienso que en términos generales, y en algo de lo que mencionaba Gonzalo, que es el desarrollo de pasar, me gustó mucho como él lo dijo, de pasar de datos a información es a donde tenemos un gran reto, porque es poder usar todo ese gran cúmulo de información de una manera mucho más inteligente, donde podamos llegar en un momento dado con el cliente y le podamos hacer una oferta de valor al cliente que realmente responde a lo que el cliente necesita. Y yo creo que los sistemas y la capacidad que hay de procesar información te permiten llegar a ese nivel, ¿no? Y es algo en lo que estamos trabajando de una manera como un proyecto muy importante en el banco. José Antonio, ¿dirías que en la edición, y ya voy a plantearnos en el futuro, pero 2016 será una edición compleja en cuanto a la normatividad bancaria, sobre todo por los temas pendientes y lo que falta aterrizar en lo que se ha definido en la legislación de la reforma financiera? Pues se me hace muy buena pregunta, Rodrigo, porque realmente lo que estamos haciendo es en la misma parte donde está el website de PwC México, está un micrositio, porque lo que queremos hacer no solo es el tema de la narración, sino también de la prospección y de la propuesta. Hay un micrositio donde podemos estar recibiendo las propuestas de la gente en relación a cómo dibujar un mejor sistema financiero, una mejor arquitectura del sistema financiero. Lo que pasó de la reforma financiera a la fecha, nuevos jugadores, nuevas atribuciones a las autoridades, cómo Conducef está actuando hoy día, la manera como también de alguna manera hay juzgados que tienen que ser especializados, toda esta evolución que estamos teniendo, como bien lo mencionaban, sobre todo David, nos va a llevar a un esquema donde vamos a tener, yo creo que mejor regulación. Hay muchos nuevos jugadores que quieren ser bancos y para eso estos jugadores pues van a tener que cumplir con esta regulación y para que no les sea onerosa van a tener que ser sumamente productivos. Entonces yo espero ver no tanta regulación, pero sí de mejor calidad y en eso estaremos puntualizando nuestros trabajos. Pues espero que lo estemos hablando de manera constante. La verdad es que es muy poco tiempo para hablar de lo vasto que es el sector bancario en México y sobre todo con todos los ángulos, pero yo creo que ha resultado muy útil. Les agradezco mucho que me hayan acompañado esta noche. Muchas gracias a ti. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.